He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Aleluya. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque usted es un Dios de propósito, es un Dios que se relaciona, es un Dios que habla, es un Dios que ministra, Señor, a aquellas personas que abren el espacio a tener ese encuentro precioso contigo, Señor. Y nosotros, esta congregación, esta casa, Señor, individualmente y grupalmente, Señor, queremos, Señor, conocerte más profundamente. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, nos inspire, bendito Dios, aleluya, mientras buscamos tu presencia, y también anhelamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos mueva, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, nos hemos congregado creyendo, Señor, que usted hará una obra maravillosa en cada uno de nosotros y que nos dará corazones sensibles a buscar, Señor, tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús por esta oportunidad, Señor, porque creemos que es una oportunidad, Señor, de congregarnos, reunirnos para escuchar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, mi amado hermano? Gloria al Señor. No se preocupe, no ha venido el rapto a su nombre. Hay unos hermanos que se ocuparon. Amén. Unos me avisaron. Gloria al Señor que no sería posible estar acá. Pero gloria a Dios por los que estamos aquí. Y precisamente vamos a hablar de perseverancia. Vamos a hablar, amén, de seguir guardando la fe en estos tiempos difíciles. El tema, hermanos, que quiero compartir en esta hermosa noche con ustedes es una generación antes del nacimiento de Jesús versus una generación que espera el regreso de Jesús. Yo sé que no voy a abarcar a terminar, amén, este sermón, esta enseñanza, esta predicación, pero sé que tenemos más domingos, más miércoles, y podemos ir paso a paso para que podamos echar un vistazo al panorama antes de que Jesús naciera y el panorama que hoy tenemos antes del retorno de Jesús. Porque yo creo que hay una iglesia que está esperando el retorno de Jesús. Una iglesia que no tiene hipocresía, que no tiene mancha. Amén. Una iglesia que se ha apartado, una iglesia santificada. Aleluya. Es por esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros miramos en el panorama bíblico, no lo que nosotros queramos hablar, sino en el panorama bíblico miramos la vida judía cuando Jesús vino, a lo cual se le conoce como el gran periodo de la decadencia. Decadencia es una palabra que habla de algo que ha ido perdiendo su eficacia poco a poco hasta que llega a ser inservible. Decadencia, algo que compraste y te fue efectivo en el momento, pero por el uso llegó a su decadencia, se dejó de servir. A lo largo de los siglos de la decadencia del pueblo judío, no es algo
nuevo que sucedió exactamente en el nacimiento era un tropezar continuo del pueblo judío. A lo largo de los siglos miramos su decadencia, desde la cúspide del reino de David y Salomón. De vez en cuando aparecieron hombres de Dios que volvían a llamar al pueblo al arrepentimiento y a la verdadera religión. Hombres que se levantaron no por voluntad propia, sino que Dios los llamó a hacer un llamado a la conciencia del pueblo, un llamado a sus corazones, ya que el pueblo se había extraviado, ya que el pueblo había perdido su fe, ya que el pueblo había perdido el camino. Y cuando nosotros miramos que Dios enviaba a sus profetas, miramos que sucedía algo que se volvió común, algo que se volvió muy normal en la decadencia del pueblo judío. Y aquello que nosotros podemos mirar es que muchos de los profetas que venían y profetizaban a Judea, a Samaria, a Israel, muchos de ellos los mataron. Mateo capítulo 23, 31, Jesús mismo le dice: sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Jesús les hace una acusación al pueblo de Israel, especialmente a los fariseos. Estas personas, mi amado hermano, en su decadencia, en lugar de recibir el mensaje de arrepentimiento, porque cuando una persona, su conciencia queda cauterizada por el pecado, ya la palabra de Dios no le hace efecto. Se vuelve gente de rutina, se vuelven personas que llegan a la iglesia, pero son gente de nómina. Ya es gente que está extraviada, pero por costumbre permanece, pero su conciencia, por estar cauterizada, mi amado hermano, ya su corazón no cambia, su mente no cambia, persiste en el pecado y viven una vida doble. A su nombre, ¿cuántos están acá? Entonces, por tener una conciencia cauterizada y un corazón endurecido, miraban a los profetas como sus enemigos. Y es el problema, mi amado hermano, que aunque sucedió en aquel tiempo, muchas veces cuando una persona nos confronta por nuestro pecado, un líder cuando se levanta y confronta al pueblo por su pecado, un líder cuando se levanta y llama al pueblo a su arrepentimiento, entonces muchas personas, por tener la conciencia cauterizada, miran a ese profeta, a ese pastor, a ese líder como su enemigo. Y es triste, porque a muchos de ellos no solamente los mataron, a muchos de ellos los rechazaron. ¿Cuántos están acá en esta noche? No solamente los rechazaron, también los maltrataron, cargando una palabra maravillosa de parte de Dios, trayendo un mensaje, mi amado hermano, que no era el mensaje, claro, que ellos esperaban, porque ellos esperaban, cuando usted entra a lo que hemos leído del libro de Jeremías, ellos siempre esperaban un mensaje de bendición, que Dios estaba con ellos, que Dios, aleluya, como hoy en día, Dios es amor, no me juzgues, no me critiques, no me señales. Ellos esperaban un mensaje. Jeremías, mi amado hermano, les amonestaba y ellos se burlaban de la palabra de Jeremías. Lo metieron a la cárcel, lo maltrataron, lo pusieron a pan y agua. Entonces, muchos de ellos los mataron. Y cuando nosotros miramos el primer mártir de la era del evangelio, culminó su gran defensa con estas palabras: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del justo? Esa cita está en Hechos capítulo 7, versículo 52.
Y miramos que por la dureza de su corazón, Dios levantó a grandes hombres, reyes como el rey de Babilonia, al cual Nabucodonosor, al cual Dios llamó su siervo, no porque literalmente fuera un siervo de Dios, sino porque Dios lo iba a sujetar a él, para que él fuera el brazo o la mano que iba a traer el juicio sobre Israel. Entonces miramos la expulsión de Canaán, la deportación a tierras extrañas, Babilonia, comenzó en las primeras tribus aproximadamente, se cree que en el año 721 antes de Cristo, y finalmente le siguió Judea y el reino del sur en el año 586 y fueron llevados cautivos. Después de los 70 años de cautividad babilónica, se levanta Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Y ellos conducen al remanente judío otra vez a Jerusalén. Y bajo el liderazgo espiritual, hermano, de ellos, los vuelven a traer a la verdadera adoración, a purificar su mente y sus corazones. Y los traen y los asientan en su pueblo. Y después bajo el liderazgo de los profetas Ageo y Zacarías, construyen el templo, que era una identidad o un centro de adoración donde ellos adoraban al Dios verdadero. Pero miramos, hermanos, que unas 2 generaciones más tarde, miramos a Esdras y miramos a Nehemías. Llevaron a otros grupos e intentaron nuevamente restaurar la adoración en Jerusalén, en Israel. Y cuando estos dirigentes dejaron de existir, ya no estaban entre ellos, ellos volvieron una vez más, el pueblo judío vuelve una vez más a caer en la apostasía y el pecado, los años de decadencia. Volvieron a la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es dejar algo o darle la espalda a algo o dejar a alguien. A lo que podemos deducir que apostasía es darle la espalda a Dios. Y ellos volvieron al pecado, a la inmoralidad, a la injusticia y toda detracción. El último mensajero del Antiguo Testamento, miramos que se levanta Malaquías. Y Malaquías viene y profetiza alrededor del año 400 antes de Cristo. Cada profecía, mi amado hermano, miramos que se va acercando a un tiempo. Y miramos que de ese profeta en adelante ya no se levanta ningún profeta más. 400 años donde la Biblia, mi amado hermano, no hay registro histórico de acontecimientos milagrosos o de profetas que Dios hubiera enviado o profetas que Dios hubiera levantado. En los 400 años que siguieron a la muerte de este último profeta, ellos pasaron por muchas vicisitudes. En los 400 años que Malaquías deja de profetizar, ellos siguen pasando por diferentes vicisitudes. Y aunque la Biblia no lo narra, tras del telón están sucediendo cosas muy extrañas. ¿Sí? Cosas muy extrañas. ¿Por qué? Porque Dios le había entregado el orden de culto al sacerdocio según el orden de Aarón. Les entrega a Dios el sacerdocio. Y cuando miramos, hermanos, en estos tiempos hay divisiones que suceden, religiones, tanto religiones políticamente hablando, como también religiones puras que estaban errando del propósito para el cual Dios, amén,
del propósito de Dios. Bueno, ellos no estaban levantados bajo un propósito que Dios hubiera especificado, sino que era el sacerdocio. Por otro lado, miramos el sacerdocio. El sacerdocio, hermanos, estaba derrumbado, completamente derrumbado. Se habían vuelto muy políticos y se habían vuelto muy extraños tocante al culto, ya que hacían mucha diferencia y habían muchas ideas, pensamientos en sus mentes que no tenían absolutamente nada que ver con los mandamientos de Dios. Y miramos, hermanos, que en esos 400 años Israel fue, desde allá hasta los 400, Israel fue invadido por conquistadores del exterior, del interior, persas, griegos, romanos y personas, grupos armados que se levantaban dentro de la misma nación. Miramos la familia de los macabeos, que hace un levantamiento muy valientes, pero fue breve, un esfuerzo de regresar a Jehová, al culto, y escapar de la denominación de los opresores extranjeros que dominaban a Israel, que fue Roma. Y miramos que en ese tiempo se empiezan a levantar las sinagogas en diferentes lugares de la nación de Israel. Y miramos las sinagogas y la religión legal. Y es algo extraño porque prevalecía una cierta pseudo religiosidad. Gente que defendía, y yo creo que muchos de nosotros aquí no podemos estar defendiendo algo que nosotros no entendemos. A su nombre. Y ahí estaban estas gentes con su pseudo religión que aplica cualquier sistema de creencia religiosa. Mire, esto es peligroso, hermano. ¿Por qué es peligroso? Porque no hay mucho levantamiento. Mire, eso es, déjelo allá. Hermano, eso fue allá, ¿no? Eso está pasando aquí también con nosotros. Está pasando ante nuestros ojos. Nos estamos dividiendo en cierta forma. Unos se están levantando diciendo que ya Cristo no viene. Usted ya los ha escuchado. Diciendo que el reino milenial de Cristo no es literal, no viene a reinar. Otros están hablando y están diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, por la tribulación y la gran tribulación. Y nos estamos dividiendo por nuestros conceptos doctrinales. Y miramos que lo mismo le pasó a Israel. Pseudo significa falso, lo que significa una falsa religión. Y esta gente, mi amado hermano, que se está levantando diciendo Dios no levantó como los fariseos, Dios no lo levantó. Ellos se dividen, ellos levantan un plan, tienen un objetivo y se establecen como una religión verdadera. Y ellos mismos, ciegos, vienen a ser las personas que empiezan a perseguir a Jesús. Las personas que empiezan a buscar o amenazar
o a matar a Jesús. Jesús mismo les llamó homicidas, hijos del diablo, porque los mismos deseos que el diablo tenía, que era matar, ese mismo deseo había en el corazón de ellos. Pero ellos se sentían religiosos, ¿sí? Ellos se sentían que estaban bien. Ellos se sentían que estaban matando y dándole honor a Dios. Al matar, al perseguir, ellos sentían que defendían lo que era de Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? Entonces este movimiento que se levanta no es el único. Y hay muchos movimientos que se están levantando en este tiempo con ideas, con conceptos, tantas cosas, hermanos, que si te metes a investigarlo es un dolor de cabeza. Gente, cristianos verdaderos, sinceros, yendo hacia el sectarismo, yéndose hacia los judaizantes, moviéndose de un lado hacia otro. La gente ya no sabe qué creer. Y en ese tiempo hubo gente, hermanos, que se apegó a los conceptos y a las ideas de los fariseos. ¿Estás aquí todavía conmigo? Pero no estaban centrados en la verdadera adoración. Es más, el deseo de ellos era hacerse como de renombre, reconocidos. Y hacían una diferencia entre el pobre y el rico, porque esta religión se caracterizaba por personas pudientes. Menospreciaban a los que no tenían, humillaban a los que no tenían, pero ellos sentían que le daban honor a Dios. Así que miramos que ellos se mantienen con esta pseudo religiosidad, religiosos falsos, y esta nación de Israel se mantiene en unos ortodoxia, obras externas, haciendo obras externas, solamente lo externo, pero internamente no había nada. Por dentro ellos estaban vacíos. Y mi amado hermano, déjame decirte en esta noche que el evangelio de Jesucristo llena el corazón y el alma del creyente. Si usted se siente vacío, si usted se siente, mi amado hermano, fracasado, si usted se siente sin identidad, usted necesita buscar a Jesucristo. Porque Jesucristo, mi amado hermano, más allá de una religión, Jesucristo es una persona que quiere relacionarse con nosotros. No sé si la iglesia todavía tiene ese sentir de relacionarse con Jesús, de tener intimidad. Yo creo que cuando usted se postra y adora, usted tiene que sentir a Dios. Usted, si se postra y ora y ayuna, usted tiene que levantarse lleno. Porque no estamos en una religión vacía. Estamos adorando al que resucitó, al que se levantó de entre los muertos, a Jesucristo. Entonces, si usted se siente vacío, si usted se siente derrotado, si siente, mi amado hermano, que congregarnos no tiene sentido, adorar no tiene sentido, y a todo lo que sea escuchar la predicación no tiene sentido, entonces estás en un gran dilema. Necesitas darle lugar al Espíritu de Dios. Necesitas darle lugar al Espíritu de Cristo. A su nombre. Y es por eso que a las personas se les hace muy fácil decir: me voy de la iglesia.
porque aquí no se siente algo o aquí se ponen excusas. El problema que la gente, mi amado hermano, estamos como Israel, queriendo adorar un becerro de oro a su nombre, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Porque estamos acostumbrados como Israel a perseguir hombres. Y cuando los hombres no están, entonces, mi amado hermano, hay una decadencia espiritual en nosotros. Pero hay un hombre, aleluya, que Pablo dijo, aleluya, que lo conoció, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dijo, no lo sé, aleluya, pero este hombre, aleluya, es el que resucitó, el que Dios levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Poner la mirada en Jesús. Pon tu mirada en el que llena el corazón, a su nombre. Así que esta nación se mantuvo bajo actividades externas que no llenaban su corazón. Y hay muchas actividades. Yo podría hacer aquí un paréntesis, si el tiempo me lo presta, pero no quiero tampoco que me malinterprete lo que yo le quiero decir en esta noche y lo tome como excusa para decir ya no me voy a congregar seguido, o no voy a tener mucho compromiso para congregarme. Porque muchos de nosotros en nuestro servicio a Dios muchas veces lo hacemos de una manera externa. Y a Dios, mi amado hermano, no solamente se le puede servir de una manera externa, porque llega el momento que lo externo pierde su valor, pierde su eficacia. ¿Estás aquí? Entonces, nosotros venimos al culto, entramos al culto, cantamos en el culto, adoramos en el culto, alabamos en el culto, levantamos las manos en el culto, hablamos cosas bonitas de Dios en el culto, oímos la palabra de Dios, adoramos a Dios, gritamos amén y nos vamos, damos nuestra ofrenda, damos nuestros diezmos y nos vamos. Todo eso es externo. Todo eso es. Usted tiene que identificar, todo eso son cosas externas. Claro que se manifiesta de un corazón, de un espíritu que vino a adorar a Dios. ¿Sí? Pero hay cosas, hermanos, que tienen que salir de nuestro corazón, de nuestro espíritu, que son más allá de lo externo. Y eso, mi amado hermano, que es interno, es algo que viene, aleluya, de un depósito que ha hecho el Espíritu en nosotros. ¿Sí? Un depósito que el Espíritu ha puesto en nosotros. Y uno de esos depósitos es el amor, es la misericordia, es la bondad, es, ¿cómo se dice? Cuando miras a una persona y tienes compasión, ¿no? Tienes misericordia de esa persona. Todo eso, hermano, son cosas internas. Y esas cosas que no se predican seguido son las que le dan valor a nuestra vida. Obras justas, obras piadosas, obras de misericordias, obras de compasión, que cuando las hacemos hay una satisfacción en nuestra alma, hay una satisfacción en nuestro espíritu cuando vamos y compartimos el amor de Cristo. Por eso, mi amado hermano, muchas veces nosotros usamos la palabra Dios es amor, y en su esencia Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. ¿Está de acuerdo conmigo? No vaya a ir y decir, hermano, el pastor dijo que Dios no. Dios es más que tener. Dios es amor.
Y nosotros, si decimos, mi amado hermano, que tenemos a Dios, entonces manifestamos el amor de Dios, manifestamos la misericordia de Dios. Por eso hablo que es algo mucho más profundo que lo externo. Por eso, mi amado hermano, cuando nosotros militamos de esta manera, empieza a haber una satisfacción personal en nosotros, una seguridad en nosotros. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No tengo que convencerme psicológicamente, sino que las obras que yo hago, que son más que externas, sino profundamente internas, depositadas por el Espíritu de Dios, Dios mismo me da testimonio por su Espíritu de que yo soy su hijo, porque manifiesto la luz, la gracia, el amor, la misericordia, la compasión, etcétera, de Dios. Entonces, la religión pseudo cristiana, pseudo evangélica, que no es verdadera, no puede manifestar los atributos de Dios porque Dios no está ahí. A su nombre. Dios habita donde hay un corazón que le anhela, un corazón que le ama, un corazón que le desea, un corazón que le busca. Y estas religiones buscaban lo suyo, no buscaban lo de Dios. Buscaban lo suyo. Y es triste, hermanos, cuando miramos el liderazgo que está controlando lo que se llama religión. Miramos que están enseñando la palabra, el evangelio, perdón, la Torá, el Tanaj, la ley de Moisés, pero siempre tenía la bendita levadura escondida. Y la levadura es aquello que a ellos les traía el beneficio, tanto en lo social como en lo político, lo económico. ¿Cuántos estamos acá? Así que ellos se mantuvieron bajo la ortodoxia externa, siguiendo y observando los ritos del templo, las fiestas anuales de Jerusalén. Terminaban y se iban a adorar sus ídolos. Terminaban aquí delante del pueblo sus obras e iban y buscaban satisfacción en la brujería y en la hechicería. Dentro del mismo templo de Dios tenían a sus ídolos escondidos. A su nombre. Y cuando nosotros miramos para reforzar y fomentar, no, la vida religiosa, se había inventado la institución de la sinagoga para verse un poco mejor, para verse más como adoradores. Donde quiera que habían judíos esparcidos por todo el mundo, ahí estaba tu sinagoga para que adores. Y parecía, hermanos, bien, en un sentido o en una forma, pero el mandamiento, cuando se erigió el templo y se levantó el templo, en su oración Salomón dijo que cualquiera que se postrare hacia este templo, donde quiera que estuviera, sin que hubiera necesidad de una sinagoga, donde quiera que estuviera, simplemente una referencia, ¿cómo se dice? Una referencia geográfica. Gracias, hermano Faustino. Y se inclinaban hacia esa referencia, decían, hacia allá está el templo. Y se postraban. Entonces, la sinagoga viene a tomar, como hacer un lado, ¿no?, la oración. Ahora se centraban en la sinagoga y habían líderes que enseñaban dentro de la sinagoga. Se llenaba, los lugares de adoración se establecían y se llenaban de personas que buscaban adorar. Y los rabíes, que eran los líderes nombrados,
instruían al pueblo, pero lo instruían ¿en qué cosas, hermano? A su nombre. En lo externo. Lo instruían en lo externo, en las cosas externas de la ley. No sé dónde está la cita, nada más puse el apunte que me pasó acá por la mente, pero dice que a los mandamientos de Moisés les habían añadido un sinnúmero de reglas que Jesús llamó las tradiciones de los ancianos. Y esta amplificación, hermanos, e interpretación de la ley llegó a ser parte de los requisitos obligatorios que eran un peso sobre el pueblo. O sea, tienen que hacer esto y esto y esto porque fulano, mengano, el rabí fulano de renombre dijo que teníamos que hacer esto y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. Y los obligaban a hacer todas esas interpretaciones o actividades externas que Jesús le llama las tradiciones de los ancianos. Y llegó a ser un peso sobre el pueblo. Hechos capítulo 15, versículo 10, Pedro dijo que era un yugo que ni ellos ni sus padres podían llevar. Porque cuando Pedro dice estas palabras, ellos querían que los gentiles, los paganos, los que no eran del pueblo de Israel, que ellos tenían por señal la señal de pacto que tuvo Dios con Abraham, que era la circuncisión, y le llamaban, a los cristianos le llamaban incircuncisos. Ahora, si ellos querían aceptar a Jesús, se les estaba obligando a circuncidarse también. Y Pedro viene y dice, miren, ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar, menos las tradiciones y las costumbres de los ancianos. Nadie las pudo llevar. Bueno, aquí entre los líderes encontramos a los fariseos. Y los fariseos, hermanos, eran los que siempre iban a la delantera entre los intérpretes de la ley supuesta, y fueron los de la secta. Y estos fariseos, dice la historia, que eran muy religiosos, ¿no? Puntillosos en cuanto a la observancia. Miraban a la persona, cómo viene, cómo sube, cómo canta, que lo hizo, no lo hizo. Y si no lo hacían, entonces ellos iban y los expulsaban a los que no se sometían a la autoridad, a los que no cumplían los mandamientos, las ordenanzas de los mandamientos de los ancianos, los expulsaban. Los expulsaban. Cualquier persona que no creía lo que ellos creían. Y esto es peligroso, porque al menos quisiera decir esto, que muchas veces nosotros peleamos por una verdad y hay verdades que no son absolutas, hermano. No tenemos una verdad completa para decir, como algunos hermanos de otras religiones que dicen nosotros tenemos la verdad y los demás están perdidos. Bueno, desde una vez que empiezan a hablar así, ya hablan que ellos están perdidos. Y hay claro que si hay sectas que desde lejos se mira que están fuera de la voluntad de Dios. Pero estas personas defendían tanto sus conceptos y sus ideas que el que no estaba de acuerdo con ellos, hermana Erika, ¿no está de acuerdo conmigo? Ahí está la puerta. A uno. Derechito, marchando por frente. No estamos de acuerdo, ¿qué hacemos juntos? Y nosotros, hermanos, tal vez haya desacuerdos entre nosotros. Que no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero no por ello nos vamos a matar, ¿o sí? En tu casa a veces estás en desacuerdo con tu esposa, ¿sí o no? ¿Estás en desacuerdo con tu esposo? Él dice sí y usted dice no. Y se separan, ¿no?
lo avientas al sofá, ¿no? A su nombre. Pero esta gente, los fariseos, eran tan celosos de sus enseñanzas, de sus doctrinas, que le chisqueaban los dedos y te corrían de la sinagoga, te expulsaban de la sinagoga. Porque tenían una observancia en la parte externa, pero pasaban por alto cosas muy importantes. Y estas cosas, hermanos, no las debemos nosotros pasar por alto como iglesia, como hijos de Dios, como redimidos con la sangre de Jesús. No debemos pasar la misericordia, la pureza de corazón, el amor y la fe. Todo esto es inherente a la verdadera ley de Dios. Va junto. No lo podemos separar. No puedo decir yo creo en Dios, pero no tener misericordia de mi hermano. No puedo decir yo creo en Dios, pero aborrecer a mi hermano. Pero hay personas, tristemente, que como en aquel tiempo dicen amar a Dios, pero aborrecen hasta la propia mujer que los parió, que los trajo al mundo. Aborrecen a su propio padre, a su progenitor. Pero aman a Dios. Yo no entiendo esos conceptos. No sé cuál Dios es el que ellos aman. No sé si es el Dios de los musulmanes, pero el Dios de la Biblia, el Dios que envió a Jesús, no es a su nombre. Y hacen un círculo alrededor de aquella mujer. La hallamos en el acto mismo del adulterio. Y Moisés dice, mira, eran buenos para sacar la palabra, pero con el mismo versículo te mataban a su nombre. Con el mismo versículo que extraían, te mataban. Con el mismo versículo que extraían, te quitaban la vida. Porque interpretaban según a la voluntad de ellos, pero no según el Espíritu. Y es triste, hermanos, mirar gente que se levanta con esta índole, con esta mente, con estas características, que sacan un versículo para exterminarte. Moisés dijo que al que encontráramos así, debíamos de apedrearlo. ¿Tú qué dices? Buscando una ocasión para también apedrear a Jesús. Y Jesús dijo simplemente esta palabra: que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y dijo alguien: ay, cómo me gustaría estar libre de pecado. Y desde el más pequeño hasta el más viejo soltó la piedra y dejaron a la mujer ahí. Y Jesús mostró misericordia y compasión. Es muy triste, hermanos, que en las iglesias evangélicas, cuando alguien peca, lo liquidamos, en lugar de levantarlo, en lugar de restaurarle, en lugar de mostrarle misericordia, en lugar de buscarle compasión. Ay, ya no te juntes porque se te va a pegar ese espíritu que lo domina, ¿no? A su nombre. ¿Cuántos están acá? Y yo sé que estás diciendo esta noche: ¿por qué no vino el hermano? Este mensaje le quedaba. Ese mensaje es para nosotros. Es para nosotros. A su nombre. Así que ellos pasaban por alto todas estas cualidades del Espíritu. Abrigaban la esperanza mesiánica, pero estaba entrelazada con el nacionalismo. Es que aquí somos chavistas, ¿no? Soy cristiano, pero soy chavista. A su nombre. Soy cristiano, pero vamos a la revolución. Somos revolucionarios. Pancho Villa, su nombre. Y son cosas que se están moviendo continuamente. Es un espíritu que se mueve continuamente. Yo soy de Trump, yo soy de Biden, yo soy de Cristo. A su nombre. Pasó hasta en las mejores iglesias. O sea, que no nos sorprenda a nosotros hoy, ¿no? Así que ellos abrigaban la esperanza de ser redimidos por el Mesías, por Jesucristo, pero también tenían un fuerte sentimiento hacia el nacionalismo. Se echaban marometas y se revolcaban porque ya no soportaban el dominio de los romanos.
y estaban impacientes por rebelarse. En lugar, hermanos, de buscar la voluntad de Dios, ellos en su espíritu estaba ese sentimiento, levantarse contra el gobierno romano. Buscaban, es más, ellos buscaban un Mesías, no que los liberara. Ellos no sentían, mi amado hermano, conciencia por el pecado. Ellos querían un Mesías que los libertara de Roma. ¿Para qué quieres que venga Jesús? ¿Para qué queremos que venga Jesús? Para que me saque de la pobreza. Para que me, dijo uno de los discípulos, para que me siente uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Para qué queremos a Jesús? Y ellos estaban bajo ese imperio, y ellos estaban con un espíritu rebelde, queriendo desligarse, queriendo un Mesías, que se viniera el Mesías, pero para que, como aquel gran David, los libertara completamente. Pero Jesús, mi amado hermano, venía a más que a libertarlos de la opresión de una nación o de un imperio. Jesús venía, mi amado hermanos, a libertarlos del imperio de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, aleluya, de un hombre, de un ser, aleluya, que Dios creó, que se llama Satanás, que los tenía dominados, haciendo lo que Satanás le placía. Cristo venía, aleluya, para liberarnos, pero liberarnos del pecado, aleluya, y de las tinieblas. Entre ellos, ya voy a, mírenme, apenas ni llegué al primer hombre que yo quiero hablar. Primer hombre piadoso en la escritura, que es Simeón. Quiero hablar de Simeón, pero no voy a hablar esta noche. No creo que hable esta noche de él. A su nombre. Vamos a seguir mirando. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando, hermano? O me anda allá en la Walmart. Estás aquí, ¿verdad? Gloria a Jesús. Esto es importante que lo entendamos, que lo asimilemos. Miramos otro sector. Vamos a dejar al sacerdocio. Ya miramos al fariseo. Ahora vámonos a otro panorama. Y aquí encontramos a los saduceos y a los herodianos. Estas personas en la vida de Jesús, o en los tiempos de Jesús, se le conocía como la secta de los saduceos. Ellos rechazaban el yugo de los fariseos. A su nombre. Miren, ellos y los fariseos eran acérrimos enemigos. Mire, es como que usted tiene a dos amigos, muy buenos amigos, íntimos, pero de repente usted tienes un amigo y tienes tienes un amigo y tienes un enemigo. De repente entras en enemistad con tu mejor amigo y estás en pleito con tu amigo. No ustedes, sino piensen eso. Ahora estos dos, tu amigo y tu enemigo, se juntan para venirte a hacer la guerra. Bueno, estos eran los famosos saduceos, que aunque aborrecían y odiaban a los fariseos, los saduceos y los fariseos se juntaban y decían, vamos, como decimos allá en el rancho, vente chavo, vamos a ver qué es lo que dice Jesús, y si dice algo, nos pedreamos entre todos nosotros. Imagínense, qué cobardes eran, ¿no? Sí, y así es la vida, hermano. Así es la vida. Siempre la gente tan cruel, malvada, perversa, va a buscar quiénes son tus enemigos y se van a juntar para hacerte la guerra. Eso es parte del show de la vida. Y miramos, hermanos, que esta gente se juntan y aunque rechazaban a los fariseos por problemas doctrinales, problemas escatológicos, vamos a decir, teológicos, porque los fariseos creían en ángeles y creían también en ¿qué? En resurrección. Bueno, los saduceos no, ellos no creían
No creían en la resurrección, en los ángeles o en los espíritus. Ahí hay una cita, creo, en Hechos capítulo 23, versículo 8, donde podemos ver parte de donde el apóstol Pablo se levanta y divide la junta, el juicio, porque miró que habían saduceos y habían fariseos. Aquí está, gracias hermano Héctor. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y dijo el apóstol Pablo, aquí los divido, ¿no? Aquí los divido. Y los dividió. Y comenzaron a pelearse por sus doctrinas. Empezaron a pelearse por sus teologías. Por lo general esta gente pertenecía a la gente adinerada, que tenían dinero, y algunos de ellos eran conocidos como herodianos porque eran partidarios de Herodes, que era su mandamás, su jefe supremo. Y bajo estas clases distintas de gente común que admiraba y trataba de seguir a los fariseos, también estaba la clase baja, a los cuales ridiculizaban, los leprosos, los ciegos, los sordos, los paralíticos, a su nombre, gente del vulgo, la gente que no le interesaba a los fariseos ni a los saduceos, ni al sacerdocio. Como cuando te juntabas a jugar con tus amigos y escogían a los mejores. Ese chiquitito allá, ¿lo quieres tú o lo quieres tú? Ahí a cualquiera, ¿no? El que lo quiera. A ver quién lo agarra. Así, esta gente tenían a la gente baja, a la gente pobre, a los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, los leprosos, los enfermos de diferentes tipos de enfermedades, los endemoniados, en una sección diferente de su sistema político religioso hacia un lado. Pero también encontramos, hermanos, que en medio de todas esas aguas de personas, de gente, había un remanente. Diga conmigo, un remanente. Pero dígalo que ya voy a concluir. Dígalo con violencia, un remanente. Y mi corazón desea, hermanos, que nosotros seamos ese remanente. Así como este remanente que estaba esperando el nacimiento de Jesús, nosotros seamos un remanente que seguimos perseverando hasta la venida de Jesús. ¿O quiere ser de los que ridiculizan a los demás? Y mire, quedamos así como en una cortina, en un panorama muy bonito, ¿no? Porque quisiéramos hablar de la clase que ellos rechazaban, pero la clase que Jesús escogió, un remanente fiel para llegar exactamente a esas personas que ellos ridiculizaban y menospreciaban a su nombre. Y nosotros, hermanos, oro a Dios. ¿Me entendió? Primero, que nosotros seamos la generación, que nosotros seamos el remanente que está esperando a Jesús, pero que también nosotros seamos el remanente que vamos a ir a aquella gente que las demás no quieren ir. Aquella gente que las religiones, pseudo religiones, religiones falsas rechazan. Sí, porque se nos ha metido un espíritu religioso a muchas congregaciones. Entonces dice, ay, ¿por qué vamos a ir por qué vamos a ir por esa prostituta? La traemos a la iglesia y nos quita hasta el marido. Mi amado hermano, si usted va por una prostituta, le presentas a Cristo y Cristo la salva, esa prostituta puede ser, mi amado hermano, un dolor de cabeza para el reino de las tinieblas. Escucha bien, nadie los quería a las prostitutas, nadie quería a los leprosos, nadie quería a los homosexuales, nadie quería a ese tipo de gente enferma, porque iba a descomponer el cuadro virtual, el cuadro
que ellos, la imagen que ellos se habían creado para sentirse como una religión pudiente, donde creían ellos que por su riqueza, su dinero o su fama, Dios estaba ahí. Dios no estaba ahí. Dios estaba, mi amado hermano, con un remanente que tenía sus rodillas dobladas, no ante el sistema religioso pagano, político, sino delante de Jesús, delante del Dios Jehová, Dios del cielo. Ahí había un remanente adorando al Dios que hizo el cielo y la tierra. Ahí había un remanente, mi amado hermano, dispuestos para ser usados. Ahí había un remanente que tenía el oído en el cielo y los pies en la tierra, aleluya, para hablar, aleluya, e ir y hablar lo que Dios, aleluya, les había hablado. Había un remanente, aleluya, que tenía su mirada en el cielo, aleluya, para ver las visiones de Dios y para revelársela a un remanente, aleluya, revelársela a un pueblo que era rechazado. Nosotros podemos ser ese remanente que Dios está buscando. ¿Quiere ser parte de ese remanente o quiere ser parte de los saduceos, de los fariseos, del sacerdocio caído en obras externas, obras de muerte? ¿O quiere ser una persona que dice: Señor, lléname de tu vida, lléname de tu gracia, lléname de tu compasión, lléname de tu misericordia, porque quiero ser un instrumento de justicia para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea exaltado? Aleluya. Quiero ser una luz en medio de las tinieblas. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Gloria al Señor. Me da ganas de seguir, pero ya concluimos. Gloria al Señor en esta noche con este breve sermón. Y le voy a pedir a los músicos si pasan. Y yo te voy a invitar a que vengamos al altar, toda la iglesia. Vengamos ante la presencia del Señor y le digamos: Señor, yo quiero ser ese remanente. Cristo viene en cualquier momento. Yo quiero ser parte de ese remanente. Y vamos a cantar un canto hermoso de adoración. No sé si el hermano Magdiel le habla a los músicos que están arriba, por favor. Y vamos a adorar al Señor. Yo te invito al altar y que rechaces delante de Dios todo espíritu de religiosidad falso. Vamos en esta noche, hermanos, a reprender toda idolatría. Vamos a reprender toda hipocresía de esta casa, de nuestras vidas. Vamos a reprender todas aquellas obras en las cuales nosotros confiamos, y vamos a abrir y después que hagamos eso, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a decirle: Señor, lléname de tu vida, lléname de tu luz, lléname del gozo verdadero, Señor. Yo te invito a que vengas con tu esposa, con tu esposo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Vamos a reprender la costumbre. Vamos a reprender lo que es tradicional. Aquello ya que ya lo hacemos ya por inercia. Pero ya no hay una voluntad sincera. Yo siento a Dios aquí en esta noche. Oh, Rababacanda, Rabasaya. Te ha batido y dolido. Oh, te adoramos, Señor. Y cansado del peso cargar. Te adoramos, Señor. Cristo nos llama.
Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos Deja gracias. atrás tu vergüenza y pesar. Te damos gracias, Ven Señor. a Él, ella no es Te damos gracias pesar. porque en esta noche Cristo nos llama. oramos, Señor, para que te lleves, Trae Señor, toda todo aquello, Señor, tristeza al altar. todo aquello que no es agradable a ti. Vida Jesús te dará. Señor, Cristo nos llama. esas obras externas, Ven ante Señor, esa su trono. apariencia religiosa, El Padre te Señor, recibirá. todas esas obras Sangre externas, preciosa. actividades Jesús externas, borró nuestra maldad. Ven que cuando ante terminamos de obrarlas, su trono, no el dejan una marca, Padre te más bien dejan un vacío. recibirá con Señor, pero en esta noche, preciosa. llénanos de tu gracia, Jesús borró llénanos de tu amor, nuestra llénanos de tu maldad. poder, Oh, llénanos, cuán Señor, de tu misericordia, hermoso llénanos de tu gracia, es nuestro llénanos de tu compasión, Salvador. llénanos de tu espíritu, Señor, Canto aleluya, llénanos, llénanos, Señor, fruto de tu espíritu en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. nada es Oh, más bendito Dios, te damos gracias, te damos gloria, solo es te damos honra, Señor. te damos, aleluya, a ti, Señor, en el nombre del Padre te damos a ti las gracias. Señor, oramos, Oh, cuán Señor, que toda obra de la carne, Señor, aleluya, nuestro todo espíritu, Salvador. todo pensamiento, Aleluya, toda imaginación de nuestro corazón, toda obra, Señor, perversa, Señor, salga, Dios mío, de nuestra vida. Oh, bendito Dios, y que podamos, Señor, vivir guiados por tu espíritu, Señor. Oh, bendito Dios, porque tu espíritu, el fruto de tu espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay ley, Señor, porque es una obra interna de tu espíritu, de la nueva creación que tu espíritu está formando en cada uno de nosotros. Señor, que cuando te adoremos podamos sentir que te adoramos. Oh, bendito Dios, desde esa plataforma, desde ese corazón rendido, desde ese corazón entregado, desde ese corazón rendido ante tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, que sean ese remanente, Señor, que tiene sus ojos en el cielo, buscando las señales de este tiempo, que tiene su oído en el cielo, oyendo, Señor, lo que estás revelando para este tiempo. Oh, bendito Dios, que tiene, aleluya, bendito Dios, un corazón dispuesto a ser guiado por tu espíritu, un corazón, aleluya, que está dispuesto, aleluya, Señor, a ser guiado por tu presencia. Ante su trono, el Padre te recibirá. Llena, 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 llena.
preciosa. Llena, llena, Señor, a tu pueblo. Jesús, Llena, Señor, a tu iglesia. nuestra Llena, Señor, a tus hijos. Padre, levanta a esta generación. Levanta, Dios mío. Aleluya, que ellos sean, bendito Dios, ese remanente fiel que está lleno de luz, que está lleno, aleluya, de vida. Oh Señor, que está lleno de tu espíritu. Oh bendito Dios, que están postrados, aleluya, ante el altar verdadero. Oh, que están postrados ante el Dios verdadero. Oh bendito Dios, que viven, aleluya, bendito Dios, en la armonía de tu palabra. Oh Señor, que son guiados por tu espíritu. Oh Señor, que sea la generación que levantará, aleluya, para este último tiempo, para llevar el evangelio, Señor. Aquellas personas, Padre, rechazadas por el sistema, rechazadas por la religión, rechazadas por el gobierno. Padre, aleluya, levanta, 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 levanta. Oh Señor, a tu pueblo lleno de fe, lleno de unción, lleno de poder. Aleluya, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para manifestar tu gloria a las naciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompe en esta noche toda obra del maligno. Se levanta un remanente de visión. Se levanta un remanente lleno del Espíritu de Dios. Canto aleluya. Él vive, Él vive, Él vive. Él vive. Oh, cuán grande solo es el Señor. Canto aleluya. Nada más grande, hermoso es nuestro Salvador. canto aleluya, Cristo vive. Nada es más grande, Nada más grande, solo es el Señor. canto aleluya, Cristo vive. Oh sí, Señor, Ven ante nos su arrepentimos, trono, Señor, el de todos nuestros Padre pecados. te recibirá Señor, con sangre preciosa. límpianos de toda maldad, límpianos de toda injusticia. Nuestra maldad. Levántanos Ven y ayúdanos a perdonar ante el Padre y ayúdanos a pedir perdón recibirá a nuestros hermanos, sangre a nuestras hermanas, preciosa. a nuestros padres, a nuestros hermanos sanguíneos, a nuestros hermanos espirituales. Señor, en el nombre de Jesús, porque creemos que vienes pronto, Señor, y estás preparando a un pueblo, Señor. Estás preparando el corazón de ese remanente para que no lo tome por sorpresa ese día, porque aquí vienes en las nubes a buscar a tu pueblo como ladrón en la noche. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu inmenso amor, Señor. Oh, te damos gracias. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Le puedes dar un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, dáselo fuerte, que Él vive, Él reina. Amén.
Te adoramos, Señor.